La mayoría de los que estamos aquí somos personas adultas, que vivimos nuestra propia niñez a nuestra manera. Y hoy somos los hombres y mujeres de este tiempo. Pero hoy estamos presentando un bebé y tenemos arriba en los salones muchos niños. Y esos niños van a ser los hombres que van a regir el destino de nuestra nación dentro de unos 20 años, 25 años. Y si ellos en este tiempo no reciben todos los beneficios del Señor, ¿qué vamos a esperar de nuestro país en los próximos 20 o 30 años? Que seguramente muchos de los que estamos aquí no vamos a estar. Y en estos días estaba mirando unas fotos del Coliseo romano y pensaba en todo lo que sucedió en ese Coliseo romano. No sé cuántos de aquí han tenido el privilegio seguramente de ir por allá a Italia y han podido conocer personalmente este gran Coliseo, el Coliseo romano. Y allí se libraron las peleas de gladiadores más impresionantes. Muchos animales perdieron la vida, muchos hombres y mujeres, y también muchos cristianos seguramente perdieron la vida en ese lugar. Y sobrevivir en ese coliseo era una cosa de locos. Casi todo el que entraba allí no sobrevivía. En este tiempo, un tiempo que se denomina la posmodernidad, hay un coliseo en este tiempo en el que hay que sobrevivir. Así que el título del mensaje hoy es Sobrevivir en el Coliseo Postmoderno. Hagamos algo de historia de este gran coliseo, el famoso anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo Romano. Este comenzó por allá en el año 71 bajo Vespasiano. Luego otro emperador, Tito, inauguró este coliseo por allá en el año 80. Pero 2 años más tarde de su inauguración, terminaron las obras que culminaron el último piso. Este coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro romano, con una estructura impresionante. Era una estructura no circular, sino elíptica, de 188 metros de largo por 156 de ancho y 57 metros de altura. Este coliseo fue construido en ladrillo y cubierto con travertino y se dividía en 5 niveles. Es decir, que ese lugar cabían 50,000 personas cuando se llenaba. Casi siempre se llenaba. Y sus áreas estaban delimitadas dependiendo de la clase social. Así que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estaríamos en el 5º piso. Y a medida que tenían más dinero, más clase social, pues eran los que estaban cerca a la arena. El famoso poeta Marcial recordaba que gentes de todos los confines del imperio, británicos, tracios, sármatas, árabes, egipcios y etíopes, acudían a la capital del imperio para contemplar el espectáculo. Fieras y animales de los más exóticos y a los más famosos gladiadores que estaban envueltos en unas cacerías y unos combates emocionantes. Cuando inauguraron ese coliseo,
La fiesta de inauguración fueron 100 días. Y en esos 100 días murieron más o menos unos 9,000 animales y murieron decenas de gladiadores. Casio, el historiador romano, nos cuenta que murieron muchos animales y muchas personas. Apuleyo, que era un famoso escritor, saqué un artículo de él, dice lo siguiente: porque eso tenía, en la parte de abajo, era una arena, pero ese sitio era tan bien construido que debajo de la arena es que estaban los animales, los gladiadores, y habían unos ascensores para subir a la arena. Y debajo tiraban después todo lo que quedaban, los cadáveres y todo. Y él lo describe de la siguiente manera, Apuleyo. Dice: aquí narices y dedos, allá uñas con restos de carne arrancadas de los crucificados, más allá sangre también recogida de hombres muertos y pedazos de cráneos humanos arrancados de los dientes de las bestias feroces. Los animales muertos se despedazaban y se vendían. Tertuliano, otro historiador, dice que la plebe, los más pobres, consumía la carne de los leones y los leopardos. Y lo que más pedía la gente eran las tripas de los osos, donde se encuentra todavía mal digerida la carne humana. Y el último espectáculo registrado fue en el año 523. ¿Cuál era el plato fuerte de los juegos en ese coliseo? Los gladiadores. Y eso comenzaba con un espectáculo de sonido de trompetas y un desfile impresionante en esa arena. También, tras comprobar el estado de las armas, comenzaban las luchas, dice él. Y el público gritaba entusiasmado desde las gradas: lo ha tocado, mátalo, perdónalo. Y allí se hizo la famosa seña: esto es vida, esto es muerte. Con mucha frecuencia, los que vencían, combatiendo con valentía y honor, recibían el perdón público. Entonces, si el emperador decía así, se salvaba. Lo perdonaban muchas veces. Pero ¿por qué quiero hablar de esto? Porque en la era posmoderna, la que usted y yo estamos viviendo, es una era, mi hermano querido, complicada, enredada y confusa. Hoy acabamos de presentar un niño al Señor. Hay muchos niños. Yo soy abuelo de 2, una niña y un niño. Y a ellos les corresponde vivir esta generación complicada, enredada, confusa. Sin embargo, el cristianismo ya ha sobrevivido a épocas difíciles con anterioridad. Tal fue la época de los mártires, siglo I, II, III y IV, cuando ellos preferían morir quemados vivos, devorados por las fieras o partidos por la mitad antes de renunciar su fe en Cristo. O a veces los empalaban y los encendían para iluminar los palacios. Si bien en ese tiempo el concepto de esta palabra posmodernidad no se conocía, los cristianos de ese tiempo
sí conocían otros conceptos, como por ejemplo, convicción, fe, santidad, firmeza. Y todo esto se hizo de tal manera que se mantuvieran firmes en medio del caos reinante de su tiempo. Y la pregunta de hoy es, ¿será que podemos sobrevivir en el coliseo posmoderno que nos ha tocado vivir en este tiempo? Ese coliseo que se levanta frente a nosotros y que está en las escuelas, que está en el Senado, que está en la Cámara de Representantes, que está en los consejos municipales, que está en nuestras ciudades, en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Por supuesto que sí podemos sobrevivir. Y hay un pasaje que vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo número 15, versos 16 y 17. Y dice así: así que no hagan lo malo, sino manténganse, ¿en qué condiciones? Apartados del mal. Porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Qué impresionante un pasaje para ese tiempo, y tiene vigencia para este tiempo. Pues bien, mis hermanos, cuando leemos este pasaje de la Escritura, decía un famoso predicador inglés, decía: a mí no me asusta lo que no entiendo de la Biblia. A mí lo que me asusta no es lo que no entiendo, sino lo que entiendo de ella. La palabra nos debe asustar. No lo que no entendemos, sino lo que entendemos. Y es bastante clara en su enseñanza, y no hace falta ser de esas tres disciplinas grandes que tenemos dentro del ámbito cristiano: los exégetas, los hermeneutas, los teólogos. ¿Qué es un exégeta? Es una persona que conoce las lenguas en que se escribió las Sagradas Escrituras: hebreo, arameo y griego. Y esas lenguas son lenguas muertas. Quiere decir que quien quiere estudiar los originales de la Biblia tiene que estudiar esas lenguas, pero esas lenguas no se hablan hoy. Ya se han modernizado mucho, entonces hay que entrar a estudiar esto. Pero no necesitamos ese tipo de experto para que nos diga: mire lo que quiere decir Pedro en ese versículo, que se aparten, que sean diferentes porque su Dios es diferente. Quiere decir esto o esto o esto. Tampoco un hermeneuta. ¿Qué hace un hermeneuta? Es el que nos ayuda a interpretar la Escritura, es el que hace el puente entre una escritura o un mensaje que se dio para una época, para un tiempo, para un momento especial, y cómo hace ese puente hermenéutico a este tiempo que estamos viviendo después de 1000, 2000 o 3000 años. Y decir: esto fue lo que quiso decir ese apóstol o ese profeta. Tampoco necesitamos un teólogo. Un teólogo tiene que saber los idiomas en que se escribió la Escritura, pero también saber explicar, interpretar y compartir la palabra del Señor para captar lo que el apóstol quiso decir. Otra versión de ese versículo dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, Pedro no nos está dando instrucciones de cómo buscarle arandelas a esto, no. Él nos está dando instrucciones de cómo vivir el cristianismo en una sociedad no cristiana. Ese es el mensaje de él para esa época. Cómo
vivir el cristianismo en una sociedad no cristiana. Él nos dice que debemos ser diferentes del resto y que debemos comportarnos de tal manera que la gente se admire de nuestra manera decorosa, sabia, productiva de vivir. Pero Él dice ser santo. Y en estos tiempos posmodernos no es algo que se escuche de manera habitual. Hablemos un poquito de santidad. Ese término santo, dentro de nuestra cultura, la hemos interpretado porque hemos entrado a algunas iglesias donde hay unas grandes estatuas famosas y se les ha reconocido como santos. Y por lo general se refiere a algo que es sagrado y separado de lo común. Lo que la Escritura nos dice es que debemos ser santos, es decir, que debemos alejarnos de todo lo que contamine. Es un concepto de perfección moral, es un concepto de dedicación a algo, es un concepto de carácter cristiano. Apartado, retirarse, esquivar, evitar, huir, escapar. Ahora no falta ser un gran predicador, un ministro o un gran evangelista, un maestro o un cantante para ser un kadosh de estos tiempos. ¿Han oído esa palabrita por ahí? Kadosh. Eso es ser santo o santidad o santísimo. No necesitamos ser ministros o líderes para hacer eso, sino que todos estamos llamados, todos, a apartarnos del pecado y todo estilo que promueva la maldad en todos los sentidos y ejercitar nuestra fe en el Señor Jesús en un mundo lleno de pecado. Así que la santidad es la condición externa de mi condición interna, de mi relación con Dios. Y esta relación se manifestará en el exterior de múltiples maneras. Número 1, estaba en las tinieblas. El Señor nos traslada a la luz cuando conocemos la palabra. Y luego nos dice, ahora que estás en la luz, camina en la luz. Y ya en la luz empezamos a tomar decisiones. Esa es la santificación práctica. Todos los días vamos cambiando, vamos tomando decisiones. Y un día estaremos en el cielo y tendremos nuestra santificación perfecta. Pero mientras estemos en este mundo tenemos que tomar decisiones. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Entonces, quiero que, por favor, estire su mano izquierda así, al frente. Y con la otra, toque la piel de su mano. Santidad es tu piel externa de tu condición interna. Así de sencillo. Ahora, es muy fácil ver cuando nuestra piel está en buenas condiciones, o también podemos ver cuando nuestra piel está muy dañada. Entonces, una persona santa no puede ocultar su santidad. Asimismo, el que disimula la santidad, tarde o temprano sus hechos lo demuestran que no lo es. Pues bien, ¿y por qué menciono esto? ¿Por qué menciono esto? Voy a leerles unos versículos, porque estos versículos tienen que llegar a nuestro corazón, porque son la médula del predicador de la palabra de Dios. Y yo como predicador de la palabra de Dios y como pastor, tengo que cumplir una función. Cuando presenté este niño, yo decía, Señor, que este niño sea una bendición para la sociedad. Aquí en la iglesia vamos a hacer algo el próximo año con muchachos entre los 14 años hasta los 17 más o menos. Porque que sean muchachos que quieran. Y los vamos a capacitar, los vamos a motivar
porque queremos de parte de la iglesia levantar un grupo de jóvenes, que sean jóvenes que los vamos a instruir y los vamos a capacitar y los vamos a impulsar para que el próximo año que se va a levantar, por ejemplo, en la ciudad y en todo Colombia, los famosos consejos juveniles. Entonces, esos niños son aquellos que quieren ser, aquellos que se quieren dejar usar por Dios para impactar su sociedad, su mundo. Y ahí quiero invitar al hijo de Lady, de Oscar, para el próximo año, que ya creo que iba a tener esa edad. Son niños que queremos. Aquí tenemos varios niños así muy inteligentes, que son los que van a impactar nuestra sociedad y que puedan entrar en participación y los elijan como concejales, porque va a haber un consejo juvenil en esta ciudad. Y qué bueno tener muchachos con valores cristianos, con principios cristianos, que sueñan con una ciudad diferente, en un mundo que está totalmente desbaratado. Entonces yo leía la palabra del Señor y voy a leer el primer versículo que está en Isaías 62:6, porque esa es mi función. Dice: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas, ¿dónde? En tus murallas. ¿Qué hace un centinela? ¿Qué hace un centinela? Él está a pilas. ¿Qué viene? ¿Qué puede afectar mi ciudad? ¿Qué puede destruir nuestras murallas? ¿Qué enemigo puede venir a dañar nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra ciudad? Y un atalaya es el que está allí vigilando. Y dice el Señor: yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente, de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Eso es un centinela de este tiempo. Entonces, yo como pastor y como predicador de la palabra de Dios, tengo que ser centinela en las murallas y decirle al pueblo: esto es lo que puede pasar. Esto es lo que puede suceder en su vida, en su familia. Cuídese. Tiene la palabra de Dios. Establezca el reino. Cuando hablamos de niños que queremos entrenar con la palabra de Dios, es niños que van a establecer el reino de Dios en su familia, en sus futuros hijos, en su ciudad, en la economía. No vamos a dejar que el diablo se lleve esto. Eso es bien importante. Hay otro versículo que dice en Hebreos 13:17. Dice que obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Un líder espiritual tiene que hacer eso. Su tarea, mi tarea, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios de su iglesia, a su pueblo. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces, el predicador de este tiempo, o el pastor de este tiempo, tiene que ser un líder espiritual y su tarea es cuidar las almas. ¿Por qué? Porque yo tengo que rendir cuentas a Dios de que yo tuve que enseñar la palabra del Señor. El libro del profeta Jeremías, capítulo 26, verso 2, dice así: esto dice el Señor. Le dice: ponte en pie en el atrio, allá el que está delante del templo del Señor, y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Dales mi mensaje completo, sin que falte una sola palabra. No podemos dosificar la palabra de Dios. Tenemos que dar la palabra completa, clara. Al pueblo es el que dice que no o que sí, allá él. En Hechos capítulo 20, versículo 27, dice: porque no me eché para atrás
a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. En otras palabras, no he rehuido en decirles, en declararles todo el consejo de Dios. No, hay que darlo completo el mensaje, completo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14 dice quiénes son ustedes y quién soy yo. Dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué evita la sal? Que se pudra esto. Que se pudra esto. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Qué pasa con un cristiano que pierde su sabor? Ya no sala. Y salar no es, usted me trae sal a mi vida. No, es que usted evita que mi hogar se pudra, mi hogar se acabe, mi hijo se pierda, mi economía se pierda, mi país se pierda. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada después de perder el sabor? No. La descartan, la descartarán si pierde el sabor y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Qué feo cuando nos pisotean porque ya no valemos nada. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces, ¿por qué nos dice eso, pastor? Porque yo tengo que anclarme en lo que dice la palabra de Dios. Hablemos entonces de este tiempo o hablemos de posmodernismo. Mi hermano querido, es la época que estamos viviendo. Levanten la mano aquí los que tienen niños pequeños. Niños pequeños. Levanten la mano los solteros. Solteros. Y de pronto quieren casarse, no sé. Y tener hijos. ¿Qué estamos haciendo? Estos días vi una caricatura, y yo se lo conté hace tiempos, de la cigüeña que va pasando y se asusta cuando vuela sobre Colombia. Ella sabe que tiene que soltar el bebé en Colombia, pero se asusta, le da pánico. Porque matamos nuestros niños, porque maltratamos nuestros niños. Y usted dirá, esos son la gente que no conoce a Dios. Usted no se imagina el maltrato que hay en hogares cristianos también. Duro con sus niños, ordinarios con sus niños. Inclusive algunos son torturadores de sus niños. Hay esposos que son torturadores de su esposa. Religiosos, fanáticos. No esparcen la fragancia del Señor, sino de pura religiosidad, puro fanatismo. Así que la época que estamos viviendo es el resultado de otra época que se denominó la época de la era moderna. Cuando pensamos que con el modernismo y con la ciencia y la tecnología y los grandes inventos realmente íbamos a cambiar este mundo. Pero con nuestros grandes inventos destruimos nuestro mundo. Entonces los sociólogos, los antropólogos han intentado de definir esta época con unos raquíticos resultados, quizás porque nuestra era es una era que está en constante evolución, cosa que no se vivió en el pasado. Y lo que la definía hoy a esta era, ya mañana no la puede definir. Así estamos en estos tiempos. Pero les quiero presentar algunas de las principales características de los tiempos que estamos viviendo hoy. 1. Una era de incredulidad. Incredulidad. El hombre posmoderno ha perdido todo tipo de fe. Entonces, ojo, mi hermano querido,
Porque cuando usted se sienta a hacer un devocional con su niño está en la escuela, en el colegio o en la universidad, en un tiempo donde todos han perdido la fe. Entonces, para el niño verlo a usted leyendo la palabra de Dios y orando y diciendo principios y valores cristianos, él dice, pero mi papá está como fuera de onda. En estos días una señora me decía que su hijo le decía, mamá, lo siento, pero yo no creo en nadie. Yo no creo en nadie. Esta es una época donde la gente ha perdido todo tipo de fe. No cree en nadie. No cree en los políticos. No cree en los médicos. No cree en el consejero. No cree en nadie. 2. Secularización. El hombre moderno, posmoderno, ha desplazado a Dios. Es que lo tiró por allá a un segundo plano. Esta es una época donde la espiritualidad no es algo que interese a nadie. Hubo una época de espiritualidad en la cual se hizo esa transición a este tiempo. Entonces la gente empezó a poner piedras, cuarzos, velas, colores. El famoso movimiento de la nueva era. Entramos en una nueva era. La era de Acuario, la era de no sé qué. Entonces toda la gente empezó a poner espejos en las casas, que para las energías, que para los colores, aromas. Y todo porque, pero ya este tiempo, la espiritualidad no es algo que interese. Venga, le digo, le dice usted al niño, venga, oramos. Oramos. ¿Qué es eso? 3. Vivimos una época de relatividad total. En el pensamiento del hombre y mujer posmoderno no existen ya las verdades absolutas. Pero mijito, mire, la palabra de Dios dice, todo es relativo, papá, todo es relativo. Lo que es verdad para usted no es verdad para mí. Entonces, en la escuela, en el colegio, en la universidad enseñan que todo es relativo. 4. Sentimiento. Vivimos en una época donde se ha alejado, bien distante, se ha dejado a un lado, se ha alejado la razón. Y todo se prioriza en el sentimiento. Tan así que a usted le preguntan, ¿y cómo se sintió en el culto? No, yo no voy allá porque yo no me siento bien. Todo es sentimiento. ¿Qué busca el hombre de este tiempo y la mujer? Que sus deseos sean satisfechos. La frase, pienso, luego existo, ya pasó de moda. Ahora es, siento, ahora existo. Siento, ay sí, entonces el culto estuvo chévere. Y eso es lo típico de esta época. Siento, luego existo. Todo lo que sea sentir placer. Número 5, hablemos de la estética de este tiempo. Porque es que usted y yo tenemos que pensar, ¿podemos ser lo que dice Pedro en este tiempo? Sí podemos. La estética. ¿A qué se refiere la estética? Eso se refiere a la imagen corporal como punto central y punto de atención del hombre. Es decir, la belleza sustituye a la moral. Entonces los ancianos exitosos son aquellos que han llegado a esa edad pareciendo jóvenes. Hay que ser jóvenes. La estética. Vivimos en la capital del mundo de la estética. Aquí viene todo el mundo a mejorar su estética. Número 6, la culpabilidad. Este tiempo que estamos viviendo, mi hermano querido,
Se vive una vida libre. ¿Y quién es el único gobernador de esta vida? Es el mismo hombre. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. Número 7. Presente. El hombre posmoderno trata de vivir su propia realización aquí y ahora. No me hable de la eternidad, no me hable, hábleme de aquí y ahora. Ya no hay pasado que valga ni futuro que esperar. Ya, ¿qué? ¿Esto me puede cambiar esto o no? 8. Individualismo. Ese elemento de comunidad, lo que estamos haciendo aquí esta mañana, tener una comunidad, una congregación, ha perdido espacio. La gente hoy quiere sobresalir solo. No, yo solo. Yo no estoy por allá en eso, yo solo. Y 9, el conformismo. Ya el hombre posmoderno, al no poder ni querer cambiar las injusticias del sistema, entonces se conforma a esa realidad. Mientras yo y mi familia estemos bien, allá ellos. Allá lo que hagan en el Senado, allá lo que hagan en tal parte. Ahora bien, ¿sabe cómo piensa una persona posmoderna? ¿Sabe cómo son sus convicciones, sus creencias? Se las voy a reunir de la siguiente manera. Porque de pronto, ya su chiquito es eso. Ya usted, esposa, tiene un esposo así. Devocional, nada de eso, no. Sencillamente, ¿cómo piensa el hombre y la mujer de este tiempo? Ojo, porque nosotros tenemos que predicar el evangelio a esta generación. Tenemos que vivir en esta generación. Y usted tiene que educar sus hijos en esta generación. Y sus hijos son los que van a tener que enfrentar un mundo dentro de 20, 25 años que no será el que estamos viviendo ahorita. Y si ahorita está la cosa así de complicada, ¿cómo estará en 20 años? Ahora, la gente de este tiempo dice: yo busco una verdad que me sirva a mí. Sí, lo que está diciendo usted allá arriba, pastor, y ese libro que se llama la Biblia, sí es la verdad, pero no me sirve a mí. Porque yo la necesito de tal manera que se acomode a mí. Me interesa ver la vida desde mi propia perspectiva, no desde los demás. Ah, ¿usted piensa así? Pues piense así, pero yo vivo mi vida a mi manera. Me interesan solo los valores de mi grupo. Yo ya tengo mi parche en el colegio, en la universidad, en el barrio, y yo quiero vivir los valores, los que tenemos allí. Ya los suyos no me interesan. Creo en la tolerancia sexual y religiosa. En este momento hay más de 25 a 30 diversidades sexuales. Este es el tiempo que estamos viviendo. Es cierto, mis hermanos, que mucha gente ha sido maltratada. Nosotros como cristianos no podemos ser homofóbicos, pero tenemos que llevarle la palabra de Dios. Pero hay gente que piensa totalmente diferente, pero tenemos que llevarle la palabra de Dios. Pero ya hay países donde llega Luisito al colegio. Esta semana tú te vas a llamar Luis, pero la otra semana te vas a llamar Luisa. Y después le preguntan, ¿cuál de las dos cosas te gustó más? No, pues a mí me gusta Luisa. Ah, bueno, entonces tú eres Luisa. Porque nadie puede elegir tu sexualidad, solo tú. Derechos humanos, ¿no? Solo tú puedes elegir tu sexualidad. Entonces yo quiero. Y en Colombia ya están tratando cuestiones en el Congreso para que el niño a los, 10, 12 años, papá, yo quiero que me operen. Uno dice, eso está por allá lejos, pero cuando le llegue ese chicharrón a usted ahí a la casa, ¿qué? ¿Qué va a hacer? Ese es el mundo que estamos viviendo. Creo en el viva y deje vivir. Ese es el pensamiento hoy. Viva y deje vivir.
No me gusta cuando otras personas defienden sus creencias diciendo que son mejores que las del resto. No me gusta eso. Quiero respuestas prácticas. Me producen sospecha las personas y las instituciones que tienen respuesta para todo. No me gusta la religión que está ahí establecida. Tengo un deseo de espiritualidad, pero no sé cómo encontrarla. Es mejor que pruebe varios caminos y después vemos a ver qué. Entonces termino con lo siguiente, mi hermano. ¿Es posible vivir en santidad en medio de estos tiempos? La respuesta es sí. Sí. Colóquese de pie, mi hermano, y lea conmigo Romanos 12:2. Mire lo que dice la palabra. Romanos 12:2. El Señor nos dice así a través del apóstol San Pablo. Mire la época que estamos. ¿Qué dice el versículo? Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. El mundo está moldeando todo esto. Y hay agendas para este mundo. Pero Pablo nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Permita que el Señor le renueve su manera de pensar. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces el Señor nos dice a través del apóstol Pablo 3 cosas aquí. No se amolden al sistema, no se ajuste a esos criterios, sea fiel a sus convicciones cristianas, mantenga firme sus convicciones, inclusive si significa perder. Segunda verdad, cambie su manera de pensar. Cambiemos esa manera de pensar. Hay que ser muy inteligentes con el Señor. Y número 3, deja que Dios transforme tus convicciones y entonces el mundo cambiará.